Hola, bienvenidos a este curso épico de Fundamentos de Houdini por Rebelway. Me llamo Jason Slaver y he estado usando Houdini durante más de 15 años en producción. Durante este curso, te llevaré desde el inicio hasta el final de cómo podemos lograr algunas de estas tomas mostradas en el tráiler. En la primera semana vamos a introducir algo de modelado procedural. Vamos a comenzar generando un edificio. Haremos un modelado básico, manteniéndolo agradable y simple. Vamos a tomárnoslo con calma y vamos a aprender cómo encadenar algunos nodos juntos para crear simplemente una forma básica sobre la que podemos construir a medida que avanzamos y añadir más complejidad a nuestro edificio. En la segunda semana continuaremos trabajando en nuestro edificio. Vamos a agregar un par de componentes más y aprenderemos cómo utilizar, ya sabes, un par de nodos adicionales. Y luego queremos introducirte no solo al modelado procedural, sino también al modelado manual. Y esto es lo mejor de ambos mundos, donde puedes combinar diferentes técnicas y realmente crear tu propia visión de cómo quieres que se vean tus construcciones. A lo largo del camino veremos algunas cosas un poco más complejas, como nuestras puertas, pero también veremos cómo examinamos atributos y cómo estos atributos se representan en nuestra hoja de cálculo y la importancia de visualizar nuestra hoja de cálculo mientras trabajamos. Una vez que tengamos una configuración básica para nuestro edificio, pasaremos a crear algunos assets adicionales que podamos dispersar alrededor de nuestro edificio y utilizaremos algunas herramientas procedurales para permitirnos lograr esto rápidamente y colocar y dispersar aleatoriamente o manualmente. Todos estos diferentes componentes en la superficie del edificio, solo para ayudarnos a crear ese nivel extra de detalle que necesitamos. Una vez que estemos contentos con nuestro edificio, pasaremos a la semana 5, donde empezaremos a crear un ground plane alrededor del edificio o un terreno. Para hacer esto, vamos a usar un conjunto de herramientas llamado Hay Fields, que nos permitirá crear algunos ruidos procedurales agradables para crear nuestra sensación de duna. Una vez que estemos contentos con eso, vamos a crear unas bonitas rocas procedurales pequeñas y vamos a aprender a dispersar esas rocas alrededor del edificio sin que se intersecten con el edificio o el terreno. Esto solo para darnos una sensación orgánica agradable. En la semana 6 vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a empezar a mirar algunos solvers dinámicos y específicamente vamos a ver el solver de partículas y el solver velum. Ahora, comenzando con las partículas, llamadas pops en Houdini, vamos a echar un vistazo básico a cómo encadenar algunos nodos. Vamos a construir un pequeño sistema de fuegos artificiales y este es un muy buen ejemplo para utilizar y ver cómo encadenarías nodos para crear estas múltiples explosiones de los fuegos artificiales y cómo eso se une. Luego pasaremos a velum, que abarca muchos componentes. Podemos hacer tela, podemos hacer granos, podemos hacer cabello, cuerpos suaves. Incluso podemos hacer algunos fluidos con él. Así que veremos algunos ejemplos de cada uno de estos y luego cómo podemos controlar algunos de estos componentes con viento. Incluso podemos tomar la tela, podemos fijarla a algo o podemos incluso fracturar la tela para que se desgarre en el viento, lo cual te da una sensación orgánica realmente interesante. Para la semana 7 vamos a examinar nuestras dinámicas de cuerpos rígidos o nuestros RBDs y esto utiliza el solucionador Bullet. Para esto comenzaremos con algunas configuraciones básicas. Vamos a observar los RBDs desde el shelf, solo para darte una idea básica del flujo de trabajo y el tipo de nodos que estaremos revisando. Desde allí veremos otros ejemplos como nuestros cuerpos rígidos guiados, que es realmente agradable poder guiar manualmente dónde caerán tus cuerpos rígidos o cómo se derrumban las cosas. Luego, una vez que hayamos hecho eso, veremos cómo comenzar a configurar nuestro edificio. Eso va a ser destruido. Vamos a traer un componente. Vamos a colocar manualmente algunos componentes de fractura, así como algunas configuraciones procedurales, solo para darnos un poco más de control y detalle. Una vez que tengamos un buen patrón de fractura, utilizaremos algunas herramientas adicionales para crear un atributo activo, y esta área activa será básicamente donde el disparo láser impacta al edificio.
La destrucción ocurrirá desde allí, y esto solo te dará un buen colapso del edificio con el tiempo. Además de que vamos a agregar restricciones específicas para destrucción basado en tiempo. Esto nos da una sensación un poco más orgánica. En la semana 8 echaremos un vistazo a nuestro solucionador de Pyro. Ahora, utilizamos este solucionador generalmente para hacer humo, fuego, explosiones, incluso polvo. Comenzaremos creando algunas configuraciones básicas, solo para tener una idea de los nodos y el flujo de trabajo. Luego veremos algunos setups personalizados para agregar un poco de viento o incluso una fuerza personalizada para realmente controlar la forma del fuego. A partir de ahí, comenzaremos a mirar nuestro edificio y tomaremos nuestra pequeña toma de destrucción y le agregaremos una explosión. Así que veremos cómo creamos la fuente, esa buena fuente de explosión, en ráfaga, y a partir de ahí, una vez que hayamos hecho eso con nuestra explosión, vamos a añadir algunas pequeñas estelas de partículas saliendo de esa explosión, solo para crear un poco más de interés. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a pasar a otra toma y vamos a crear un poco de polvo saliendo de la parte inferior de la nave espacial, lo cual te da una agradable sensación extra de interacción a medida que la nave pasa sobre nosotros. Para las semanas 9 y 10 estaremos utilizando los océanos y el solucionador Flip. El Flip Solver tiene que ver con fluidos. Esto es realmente bueno para fluidos a gran escala, así que si estás trabajando con cascadas o ríos, o quizás un flujo de lava, o algo más pequeño como un vaso de agua o una simulación de chocolate, este es el solver que deberías usar. Pero comenzaremos con lo básico y haremos algunos océanos a gran escala, o de pequeña escala, y veremos cómo funciona ese flujo de trabajo. Luego comenzaremos a ver la integración de Flip con ello, y cómo podemos realmente agregar a esa simulación para crear un aspecto un poco más interesante al añadir algo de viento. También agregaremos el Whitewater Solver a esto, que es una capa adicional que nos da ese bonito aspecto espumoso del solver en la parte superior. Simplemente crea ese aspecto orgánico que uno querría al mirar agua de mar, por ejemplo. Y una vez que tengamos algunas configuraciones agradables, echaremos un vistazo a una de estas tomas del tráiler, la escena del lago, y veremos cómo se configuró dentro del solver. Para la semana 11 vamos a pasar a nuestro sombreado e iluminación. Ahora, para hacer esto necesitamos cambiar a nuestro contexto de Solaris, que es un flujo de trabajo basado en USD. Esto significa Descripción de Escena Universal, que fue escrita por Pixar. Ahora, este es un contexto realmente genial y es muy bueno para sombreado e iluminación, así como para diseño, así que vamos a aprovechar esto y luego vamos a renderizar nuestra configuración con Karma, que es el renderizador nativo de USD de Houdini. Comenzaremos trayendo algunos de nuestros assets y utilizaremos el constructor de componentes, solo para incorporarlos adecuadamente, y luego asignaremos shaders a ellos. Echaremos un vistazo a algunas configuraciones básicas de shaders y cómo funcionan los diferentes componentes de esos shaders. Luego pasaremos a otras cosas como la instanciación, que obviamente queremos que nuestra escena esté lo más optimizada posible. Así que vamos a aprovechar estas instancias para minimizar el consumo de memoria de nuestros renders y hacer que todo sea un poco más eficiente. Pero hay cosas específicas que necesitamos utilizar para crear esas instancias, así que las veremos. Luego haremos un ensamblaje final de nuestra escena de Turntable y también lo continuaremos en la semana 12, donde finalizaremos esa configuración y también la iluminación, así como algunos ajustes de renderizado en eso. Y luego, después de eso, echaremos un vistazo final a los archivos de la escena del tráiler. Estaremos revisando algunas de las tomas que se realizaron dentro del tráiler, solo para darte una comprensión de la complejidad que se ha puesto en la construcción de las tomas para el tráiler, y lo que hemos aprendido a lo largo del curso y cómo se relaciona todo entre sí. Así que si eres nuevo en Houdini y realmente no sabes por dónde empezar, diría que este es el curso perfecto para ti. Te dará una base sólida en el flujo de trabajo de Houdini,
y acelerará tu viaje al mundo de los efectos visuales.